Presentación en video de la práctica empresarial de Johan Miranda Fernández. Eh, Como ya se había referenciado en los anteriores informes, eh, básicamente para esta experiencia de 6 meses, ya que ya trabajaba en la empresa con anterioridad, se hizo el ambiente propicio para desarrollar un proyecto en el área de la consultoría y aprobación de licencia de construcción y todos los previos de investigación de una obra que se iba a desarrollar o que se va a desarrollar en la ciudad de Ubaté. Entonces, con la información inicial, la dirección, las características del proyecto, se logra concluir en la empresa de que lo que se quiere desarrollar finalmente es un proyecto de 3 pisos. Inicialmente el proyecto surtió varias transiciones. Tuvimos una transición de un proyecto de un piso en 2 niveles, el cual todavía no cumplía como las características de- del cliente que es el promotor de este proyecto, y, y tampoco cumplía como las dimensiones de planeación originales en cuanto a los temas de excavación, en cuanto a la geometría. Entonces ese proyecto fue evolucionando. Llegamos a hacer una propuesta de 2 pisos con mezanín y con una terracita. Aunque el proyecto era bastante bueno, lo que se quiere en un futuro es que el proyecto sea totalmente rentable, y para las expectativas del promotor se concluye un proyecto de 3 pisos con cubierta liviana. Entonces, en estas características ya se plantea 3 apartamentos por piso, 3 apartamentos por piso. Se plantean estos apartamentos, 3 apartamentos por piso. Este es el punto fijo del proyecto. 3 apartamentos por piso con sus correspondientes parqueaderos en el primer piso, que no son para venta ni los locales ni el apartamento, sino es un proyecto denominado un proyecto de pensión. Con este proyecto se rentaría y se generaría una pensión de renta vitalicia para las personas. Ellos quisieron hacer esta inversión, y para esto está dirigida. En la parte de atrás del primer piso también tenemos 2 apartaestudios. Y hay una planta de cubierta. También se plantea una posibilidad de hacerla plana en placa, dependiendo del cambio de normatividad futura, que se dice que sí va a poderse hacer un 4 piso. Si se puede hacer un 4 piso, los promotores piensan hacer un apartamento para ellos. En el desarrollo del proyecto, después de obtener las ideas iniciales y ir por esta transición, se participó activamente en la ejecución de todos los planos, tanto de la parte arquitectónica. Estos planos también fueron ejecutados por mi parte, con la dirección de Lina María Gómez y del ingeniero William Rodríguez. Entonces se elaboraron todos con una plantilla que me proporcionaron para las correspondientes capas, las capas de los muros, las capas de las escaleras, y simplemente se siguieron las indicaciones en cuanto a los niveles, que los aspectos más importantes que ellos refirieron fueron en el primer piso que tuviera referenciado el área de la vía principal, de la vía que pasa por el frente del proyecto, referenciándola, y en la entrada del proyecto los correspondientes niveles. Después, al continuar a los siguientes niveles, también deberían colocarse los niveles a los cuales pertenece cada piso, y, y con eso después realizar los correspondientes cortes, que aunque mi rama se fundamenta en la parte de ingeniería civil, es muy interesante abordar estos temas arquitectónicos para lograr como una empatía y un entendimiento del por qué se realiza cada cosa, de por qué la distribución de las columnas debe estar
en sincronía con la arquitectura en cuanto a la distribución de espacios, en cuanto a las tuberías, en cuanto a los ductos de ventilación, en cuanto a los puntos fijos. Entonces se logra entender e interpretar aún muchísimo más qué es lo que realmente se va a hacer desde la parte de arquitectura, para luego ahí sí nosotros pasar a la parte estructural y lograr definir una estructura balanceada, que en esta parte fui dirigido por el ingeniero William Rodríguez, que generó un sistema estructural de pórticos de concreto con una losa aligerada en una sola dirección. Acá logramos utilizar todos los conocimientos de la parte de AutoCAD vistas en la carrera, y los utilizamos para la realización de todos estos planos estructurales. Todos los detalles, despieces de cada elemento también fueron ejecutados por mí, dirigidos por el ingeniero William Rodríguez, y logramos entender e interpretar completamente qué es la estructura seleccionada, el por qué fue seleccionada. Ya por los conocimientos adquiridos en la universidad en toda esta rama estructural, pues también logramos hacer aportes adicionales a estas estructuras, para ser un apoyo fundamental, una mano derecha realmente para el ingeniero William Rodríguez, y así poder desarrollar el proyecto de una forma más eficaz y más balanceada. Se pensaba inicialmente en unas placas aún mucho más grandes, de 50 centímetros. Logramos hacer la investigación, el análisis correspondiente de las deflexiones de cada viga, y logramos llegar a un sistema balanceado con una placa de 40 centímetros aligerada, con unas viguetas de 10 centímetros distanciadas cada 60 centímetros en su máxima distancia de 82 centímetros. Debido a que el proyecto es irregular en una de sus partes, de igual forma creamos una escala en la esquina izquierda, una escuadra, perdón, en la esquina izquierda, y de acuerdo a esta escuadra, a 90 grados hicimos la correspondiente separación de las viguetas, riostras y demás elementos estructurales. Esto se modeló en el software de diseño estructural en Solution RC Building. Entonces logramos también modelar bajo la dirección del ingeniero William. Toda esta parte también fue modelada por mí con dicha dirección. Básicamente en este software fue bastante sencillo lograr armar el modelo estructural, ya como habíamos generado las vigas, las columnas, los nudos. Entonces simplemente los transportamos a este software, y mediante el uso de estas aplicaciones de cargas automáticas fue bastante sencillo dirigir las cargas, siendo esta primera peso propio, después peso de las losas. Entonces cargamos la dimensión de las losas y la dirección de donde están dirigidas. En este caso particular, esta línea de acá muestra hacia dónde van dirigidas las losas. Entonces las modelamos de los 40 centímetros como debían ser. Se hizo su correspondiente evaluación de cargas. Se concluyó que teníamos una carga superimpuesta de 450, es decir, adicional a los pesos propios y adicional a las cargas vivas de 450 kilogramos metro cuadrado, correspondiente a lo que la norma dictamina de 150 kilogramos por metro cuadrado para acabados de piso y de 300 kilogramos por muro divisorio. Entonces también con esta misma función hicimos los correspondientes cálculos de viento y cálculos estáticos. Inicialmente hicimos un diseño estático sin ninguna irregularidad. Después en el mismo software, después de los correspondientes análisis, hicimos un chequeo de las irregularidades. Como en este caso no lo hemos analizado en esta apertura de software, vuelvo y lo analizo, y voy a analizar las derivas. La gran mayoría de las irregularidades en plantas son como una comparación de las correspondientes en derivas. Entonces afortunadamente con el software logramos identificar las irregularidades de una forma más sencilla. Identificamos la estabilidad del proyecto siendo inferior a la unidad,
entonces por ende óptima en la estabilidad. Hicimos los correspondientes chequeos. En este caso vamos a hacer el chequeo de la de las irregularidades verticales, y en este caso no tenemos irregularidades. Aquí, como el software lo indica, no existen irregularidades. Entonces ahora chequeamos las irregularidades horizontales en planta y nos damos cuenta de que sí tenemos una irregularidad torsional, y en este caso extrema. Entonces lo que se hace en este tipo de casos, según el aprendizaje obtenido en este tipo de proyectos, y también en el tema de la rama estructural, que tanto las electivas mías como en el transcurso de la carrera fueron más dirigidas hacia esta parte estructural, teniendo un conocimiento bastante amplio, porque al modelar estos diseños hice unos grandes aportes, inclusive de estos mismos chequeos que antes no se hacían, pero se hacen indispensables realmente para identificarlos y aplicarlos, ¿no? Para cumplir con la norma NSR. Entonces, como les explicaba, se identifica la irregularidad torsional, y si tenemos irregularidad torsional, ubicamos este coeficiente de AX, que es como una modificación del centro de masa de la edificación. También identificamos que no tenga irregularidad de redundancia. Entonces el software no lo identifica. En este caso no tenemos ninguna irregularidad, y ya después de eso ahí sí nos dirigimos a la parte del sismo. Le aplicamos, no lo modelo para no dañar como el modelo que ya tenemos hecho. Lo modelamos, le aplicamos sísmicamente los coeficientes que se encontraron, que se recomendaron en el estudio de suelos, de acuerdo al tipo de suelo, que es un perfil tipo B. Se realizan los correspondientes diseños y se analizan, como en este caso, bastante sencillo en este software, y le hacemos los diseños de todos los elementos. Este software tiene una particularidad, que nos da unas cantidades de obra en cuanto a concreto y acero, unos resúmenes de columnas, de vigas, de muros de concreto, y nos da la opción de darle unos valores parciales de precio por metro cúbico y precio por kilogramo, como para tener unos valores aproximados. Estos valores no incluyen el precio de las placas ni el precio de las viguetas. En este caso particular, pues este sería el costo de los pórticos en total. En este caso, con estos valores sería 57 millones. Son aún mayores porque el precio del acero se ha disparado mucho, y no se ha logrado estabilizar. También gracias a este software nosotros podemos identificar todos los despieces, analizarlos y exportarlos a AutoCAD. Entonces fue una herramienta bastante fácil de utilizar, ya que solo con un comando puedo exportar todos los elementos, y los exporto a AutoCAD, y después simplemente los organizo, identifico que los traslapos, los ganchos y todos los elementos correspondan, para hacer los correspondientes despieces e incluirlos en los correspondientes planos, tanto de columnas como de vigas. Entonces en estos despieces inicialmente los traslapos no coinciden en lo que se aprendió en esto. Los traslapos de cimentación, el inferior debe estar localizado en la mitad y los superiores deben estar cercanos a los nudos. Solo en cimentación, en la parte de las placas, debe ser totalmente al contrario, ya que los momentos se concentran en otras partes. Entonces los momentos vienen muy grandes, cercanos a los nudos, y se acrecentan también en la mitad de la luz, en la parte de abajo, y vuelven y suben los momentos. Entonces en esos lugares donde los momentos son grandes debemos evitar colocar traslapos. Entonces en este caso los traslapos los ubicamos de acuerdo a esta condición. Igual con las columnas, hacia la tercera parte de la luz logramos ubicar los traslapos, y que todos coincidieran con la tabla de ganchos y traslapos, que es la que se anexó también en los mismos planos estructurales.
todo correspondiente con la norma NSR. Se realizaron todos los correspondientes despieces, y sobre estos mismos despieces también despiecé el tema de las zapatas, que fue un diseño también adjunto, y sacamos los individuales de cuantía de acero para después exportarlos al software de despiece de cartillas. Entonces aquí hicimos los correspondientes análisis. Esto fue una evolución de los diseños, ya que teníamos, como les indicaba, el tema del proyecto en un solo piso. Después teníamos el proyecto en 2 pisos y mezanín, y finalmente en este. Entonces realmente fue bastante trabajo, pero fue muy enriquecedor, y también tanto para la empresa como para mí, darme cuenta de las aptitudes reales en práctica profesional, tanto desde el manejo de software, manejo de la ejecución de planos, manejo de información, y la aplicación en práctica, ¿no? Como todo ya resumido a la realidad de lo que se va a hacer, logrando estimar con un grado de certeza casi que del 100%, de los valores tanto de metros cúbicos de concreto, de peso del acero, con unos estimados económicos actuales de acuerdo a los precios actuales del acero y del concreto. Entonces se ejecutaron diferentes etapas, ya que no podemos hacer los pedidos de los aceros todos al tiempo, porque no tendríamos dónde guardarlos en obra, y no tendríamos lugar de ejecución, ya que, ejemplo, en las excavaciones tendría yo el acero de todo el proyecto, entonces tendría que estarlo movilizando de un lugar a otro y sería bastante dificultoso. Lo que hacemos acá es plantear diferentes etapas con diferentes pedidos. Entonces, pedidos de cimentación, pedidos para la segunda placa, pedidos para la tercera placa, y así sucesivamente hasta concluir el proyecto. Esta es la parte de planeación que se hace del proyecto. Antes no se realizaban las cartillas, se trabajaba con unos maestros que trabajaban bastante ortodoxos, y se compraba el acero, lo figuraban en obra y lo construían en obra. Quitaba bastante tiempo, y realmente el desperdicio era mucho. Con las cartillas y con este método que yo quise implementar en la empresa, ya se da por hecho de que todo proyecto debe tener su correspondiente cartilla, y un estimado de desperdicio, pero ya muy pequeño por otros ítems, el ítem del concreto y otras cosas que pudieran generar desperdicios. Y ya los maestros no se va a perder tiempo de mano de obra, sino realmente va a ser todo para la ejecución del proyecto. No se van a desconcentrar en actividades que realmente no se necesitan en obra, y se van a dedicar a lo que realmente debe ser, que es construir bajo la dirección también de nosotros, que ya, como más adelante les mostraré, lo vamos a hacer. Entonces no manejaba yo el software de los despieces. Realmente mediante los manuales y unas capacitaciones por internet nos dimos cuenta de lo sencillo que era. Digamos, voy a generar una varilla. Entonces del diámetro que yo quiera, número 4 en este caso, o sea, de media pulgada, y aquí simplemente le voy a dar una dimensión. Me di cuenta que las dimensiones inferiores a los 6 metros son muy óptimas para proyectos de esta magnitud, porque el transporte se hace más fácil. Si yo coloco hierros de más de 6 metros, tengo que utilizar una maquinaria de desplazamiento, una tractomula ya con 12 metros para que le logre caber el pedido. Entonces, inferiores a 6 metros es bastante bueno lograr despiezar, y le genero los ganchos. Él genera unos ganchos automáticos, yo los puedo optimizar y estandarizar. En muchos casos los estandarizamos a 30 centímetros. Entonces, como esta varilla se generaron todas las del proyecto. Este software da la posibilidad también de generar otras figuras. Podemos generar estribos. Él mismo nos está mostrando cada letra que puede significar. Entonces, los estribos en número 3 que son para este proyecto,
y nos dan unas figuras iniciales, pero yo las puedo modificar. Y él me arroja también los correspondientes ganchos, también son modificables. Puedo modificarlos acá de 5, de 9, de los estándares. Se le envía a la compañía donde se compra el acero y ellos también hacen como una retroalimentación de que los ganchos no son posibles, de que esta figura va a generar un desperdicio, de que qué hacemos con ese desperdicio. Entonces, pero ya es una información manejable que podemos tener. Entonces también tenemos estribos, tenemos ganchos. Entonces se generarían ganchos tipo S, pero también puedo generar ganchos tipo C. Ya podríamos hacer unas figuras adicionales que se pueden generar aquí con los comandos superiores y podemos formar figuras de tipo C y etcétera. Lo interesante de esto es que muestra en muchas de las alternativas, muestra sus correspondientes figuras. Entonces es muy intuitivo. En el ejemplo de las mallas, pues la M de malla, E de flejes, la V de varilla y así sucesivamente. Entonces después de haber generado todo esto, nosotros podemos hacer una impresión de todos los elementos. Entonces podemos generar los elementos. Entonces de cada elemento voy a identificar si realmente es una unidad. En el caso ejemplo de las viguetas pueden ser más unidades. Hay muchas viguetas que son diferentes, o algunas como este elemento aquí bueno, este es una. Las viguetas en este caso son 12 viguetas y así sucesivamente. Entonces simplemente actualizo la información y me voy al comando de imprimir. Entonces ya después de que paso el comando de imprimir, me salen las opciones de cómo quiero la información. Entonces es muy importante para las empresas donde nos van a figurar el hierro y vamos a comprar hierro, utilizar esta de verificación de rectángulos. Es bastante fácil verificar los rectángulos con esta. Tengo también una de verificación general. Entonces, de acuerdo a lo que podamos manejar más fácil, en nuestro caso la verificación de rectángulos fue genial, y para las facturas optamos por una tabla de resumen de peso. Entonces aquí obtenemos el resumen de peso y sobre eso tarifamos los correspondientes pedidos. Entonces este software en el transcurso de la práctica fue bastante útil y en fácil aprendizaje, ya que con los solos manuales y los correspondientes videos lo logramos hacer. Entonces con esta información y con la adicional también del estudio de suelos, que se hizo un seguimiento también, se hicieron la recolección de muestras en sitio con un equipo de rotación y con un equipo de SPT para lograr llegar a las correspondientes profundidades. Se extrajeron muestras Kelvin y esas muestras Kelvin fueron ensayadas en compresión inconfinada. El SPT no se contabilizaron golpes, ya que se utilizó el mecanismo de este golpe de SPT, pero para profundizar, y cuando íbamos a sacar las muestras limpiábamos bien la zona de la extracción de muestras y se lograban sacar las correspondientes muestras de Shelby para llevar a rotular y llevar al laboratorio. Entonces aquí ya hubo una conclusión de estudios iniciales y preliminares, que fueron los cálculos estructurales, los estudios de suelos y los diseños arquitectónicos. A eso se le sumaron adjuntar todos los otros documentos, porque parte de esta práctica fue también el trámite de la licencia de construcción. Tramitamos la correspondiente licencia ante curaduría, ante planeación de
de UAT. Entonces adjuntamos toda esta información, las escrituras, certificados de tradición y libertad, las correspondientes cédulas, las cartillas si no fueron entregadas, simplemente esas son con las que se hacen las correspondientes cotizaciones. También adicional a esto, como se muestra en el video, se hizo un seguimiento también en planeación. Se entregó toda esta documentación. Ellos se toman unos días para hacer la correspondiente aprobación. En el transcurso de estos 6 meses, debido a que el proyecto se modificó varias veces, entonces tuvimos que desistir una de las peticiones y volver a radicar toda la documentación, de la cual salió su correspondiente memorando, y lo respondimos de la siguiente forma. Entonces, debido a cada punto que nos colocaban, nosotros respondíamos uno a uno los puntos. Como se puede ver, esto se realizó desde el 3 de noviembre la correspondiente respuesta. Entonces, en cuanto a la parte de arquitectura, nos solicita que coloquemos una planta de cimientos y desagües, la cual se proporcionó y se hizo de esta forma. La localización del proyecto debía tener una incorporación como de lo que se va a hacer y hasta dónde se va a construir en el plano de localización, lo cual se corrigió. Como el lote tenía una inclinación, teníamos que hacer un análisis de estabilización de taludes. Entonces aquí se explica que de acuerdo al estudio de suelos y de acuerdo a la investigación en sitio, realmente con 2 curvas de nivel se lograba como identificar el proyecto, ya que tenía un solo nivel en la parte de fachada y llegaba a la altura de 1,70, y de ahí para allá era el proyecto plano. Las escrituras tienen una área diferente a la que se planteó en el cuadro de áreas inicial, entonces se hizo la correspondiente corrección de esto. Se acotaron las escaleras, se hicieron unas correcciones que correspondieran las alturas mínimas permitidas, que es de 2,20 en este caso. Los perfiles de la vía se corrigieron, y ya en la parte estructural pues hicimos lo correspondiente a los que nos solicitaban. Entonces, en cuanto a la estabilización de taludes, utilizamos todos los conocimientos del tema de estabilidad de taludes, que fue una lectiva que yo escogí en el transcurso de la carrera, y mediante el software de Slide hicimos sus correspondientes chequeos de factores de seguridad. Realmente esto no se había iniciado, no se había hecho en la constructora inicialmente. Entonces fue algo que logramos implementar también mediante el uso de este software. Entonces llegamos a la conclusión de que efectivamente los factores de seguridad después de la excavación se iban a ver comprometidos, y necesitábamos abordarlo de una forma más objetiva, realizando muros de contención y excavando por trinchera. Es decir, no podemos excavar todo de una vez, sino ir construyendo nuestros muros por tramos con trinchera. Entonces entregamos toda la información de esto y corregimos pequeños datos que no estaban bien en el estudio de suelos. Entonces el perfil lo teníamos mal identificado como perfil tipo E. El perfil tipo E es arcillas superiores a los 3 metros. Aquí tenemos un material conglomerado alrededor de los 2,50 metros. Entonces ya corresponde con el perfil tipo D. Entonces lo modificamos, lo corregimos y lo firmamos que en original, ya que por temas de contingencia no se pudo desplazar el ingeniero en su debido momento. Entonces no estaba firmado en original. Se vuelve y se anexa todo el estudio de suelos con sus correspondientes fotos que nos las solicitaron y con las referencias que nos pidieron. Realmente el estudio de suelos se fundamentaba más en el tema de las contenciones, pero fue bastante sencillo realizarlo con los aprendizajes de estabilidad de taludes. En la parte de los diseños estructurales realmente no nos pidieron bastante.
era presentar el tema del diseño de los muros de la estabilización de las laderas. Como tenemos 1,70 m, se presentaron los muros de contención de 1,70 m. Para esa actividad utilizamos el programa del ingeniero Fernando Medina, que son los módulos de muros y de cimentaciones. Entonces básicamente se fundamentó el requerimiento de la parte estructural, y en los planos estructurales se desesperaba de que existieran cambios sustanciales en la arquitectura y volviéramos a recalcular. Por el tema del perfil sí tuvimos que recalcular y imprimimos no todas las memorias, sino la parte de los diseños nomás. La parte de datos de entrada y demás quedó idéntica. En este caso de la parte de los planos, se arreglaron algunos detalles, se colocaron los niveles para que se lograra como interpretar mejor el tema de la parte para un futuro, la parte constructiva. Y la parte jurídica básicamente se fundamentó en una fotografía de valla con una corrección en la valla, y también hicieron énfasis en el cuadro de áreas que correspondiera con los linderos y con las áreas de las escrituras. Entonces con todo esto se realizó la corrección de requerimiento, en la ejecución y análisis de toda esta información. Fue bastante, tuvimos todo este tiempo para realizarla, corregirla, y en este instante estamos realizando ya los cursos de capacitación para el personal para empezar a construir este proyecto. Afortunadamente tenemos ya proyectado con la empresa continuar nuestras labores, y más fundamentadas en este proyecto. Como lo explicaba en el proyecto final, para este tipo de capacitaciones vamos a utilizar tutoriales de YouTube que encontré bastante buenos, que explican cada ítem. En este caso pues estos son los links de cada uno de ellos, y con estos vamos a ir capacitando al personal. Igual, aparte de lo que vemos en los videos, algunos pueden ser un poco más ortodoxos, pero les vamos a ir mostrando como y explicando la técnica correspondiente. No vamos a utilizar concretos hechos en obra, vamos a utilizar concretos de concretera traídos por mixer y entregados en obra. No tenemos todavía claro los sistemas de vaciado de este concreto, si los vamos a vaciar mediante manguera, o si vamos a alquilar una estación para lograrlos. Yo creo que para los pisos superiores voy a proponer esas estaciones. Realmente el reto es la excavación, y que las casas de los lados no vayan a tener ningún problema. Entonces voy a fundamentar también en estos inicios todo este tema de los muros de gravedad, excavaciones, contenciones, todo este tipo de obras provisionales para que las estructuras vecinas no se vean afectadas cuando hagamos la correspondiente excavación. Entonces no siendo más, pues este es como un resumen de todo lo que logramos hacer en el desarrollo de nuestra práctica empresarial. Fue más en consultoría también, debido por la contingencia de la pandemia, y eso logramos hacer mucho trabajo desde casa y alguno en oficina, la elaboración de planos, cartillas, investigaciones, y ya lo otro fueron bastantes visitas que se hicieron al sitio. Como voy a intentar proyectar unas foticos de lo que hicimos allá. Entonces, y unos videos. Resulta que en estas investigaciones pues nos tuvimos que desplazar bastantes veces al sitio, más para identificar como realmente los precios del sector. Entonces nos dimos cuenta que nosotros teníamos unos valores iniciales muy estandarizados, tanto de bloque, de cemento, de hierro, y estos valores en el sector son muy diferentes.
Esto es una visual de lo que es el proyecto. Ya hay unos desarrollos a los lados y en la parte de atrás. Entonces nos dimos cuenta de algunos problemas que podían existir para que fueran tomados en cuenta en las capacitaciones del personal. Este es uno de los videos de cuando estuvimos en planeación preguntando por el acta de requerimientos, que estaba un poquito demorado. Estos en los alrededores nos dimos cuenta que existían muchísimas ladrilleras y el tema de ladrillos y el bloque es bastante económico. Entonces como se muestra en el informe, los precios realmente fueron muy diferentes a los que teníamos pactados, muchísimo más bajos. Con estas investigaciones logramos encontrar unos proveedores diferentes del sector. Ya no vamos a traer material desde Bogotá, sino vamos a comprar la gran mayoría ya con unos proveedores específicos, tanto de ladrillo, de hierro y de concreto también ya hecho ya, aunque inicialmente sale más costoso, es más económico haciendo la comparación del personal. Como se explicó en la empresa, se hablaba de un concreto que podía ser de alrededor de los 350.000 pesos o menos, casi de los 300.000 pesos en obra, pero eso implicaba que el personal más precio en personal, es decir, si yo iba a fundir una placa en tres fases, iba a obtener, el personal le tendría que pagar esos días adicionales, y con el concreto comprado prehecho solamente sería la fundida en un solo día, en una sola tarde. Entonces me podría ahorrar hasta semanas en el tema de fundido. Igual con el tema del ensamblaje del corte del acero, igual ellos no se van a ocupar en la figuración, sino simplemente van a organizar el hierro que ya viene figurado y simplemente es organizarlo. Entonces se logró, gracias a todo esto, encontrar unos valores más bajos. Entonces en estas partes rojas los ahorros fueron bastantes. En este ítem nomás de cimentación nos estaríamos ahorrando alrededor de 11 millones de pesos. En los ítems del acero, en este ítem del acero alrededor de los 6.500.000 pesos. Y en casi que en todos los ítems nosotros tenemos unos ahorros. Entonces en una sumatoria de ahorros realmente nosotros casi que llegamos a un ahorro de los 50 millones de pesos. Entonces demostrar la empresa que con una consultoría bien hecha realmente no se obtienen valores adicionales realizando estas consultorías, sino que los precios pueden ser muchísimo menores a los esperados, y es más que satisfactorio, porque también en obra se va reflejado, porque se va a hacer muchísimo más rápido, va a ser todo más meticuloso y van a quedar unas obras de calidad con un menor precio, obviamente sin demeritar ninguno de los materiales, antes mejorándolos, como en el caso del concreto, ya que el concreto después de 3.000 PSI la norma dice que debe ser hecho de concretera y debe tener sus correspondientes laboratorios. Entonces demostré todos estos parámetros y afortunadamente pues fue un aprendizaje tanto para ellos como para nosotros. Entonces ingeniera Viviana, un gusto haber realizado esta práctica bajo su dirección. Entonces haré llegar este correspondiente video ensamblando algunas imágenes de toda esta información que te comparto en este video. Muchísimas gracias, ingeniera. Quedo atento a todos sus comentarios y su retroalimentación.